Hay una película que me gustó mucho y solíamos verla mucho con mi hermano que se llama Matrix. No sé si de pronto alguno de ustedes haya visto esa película. Y en esta película hay dos personajes importantes, hay muchos, pero hay dos personajes importantes. Uno se llama Morfeo, ¿m? Y el otro se llama Neo. Neo es una persona normal, ¿sí? Que todos los días se levanta, va a su trabajo, se siente quizás aburrido de su estilo de vida. Eh, pero una vez se le aparece Morfeo y Morfeo le hace una propuesta a Neo y le dice, Neo, tengo para ti dos opciones, tengo para ti dos pastillas. Y le ofrece una pastilla azul, una píldora azul y una píldora roja. Y le dice, si tú tomas la píldora azul, yo te voy a mostrar cuál es la realidad en la cual tú estás viviendo. Pero si tomas la otra pastilla, tú vas a despertar en tu cama y nada ha pasado, vas a seguir siendo la misma persona que siempre has sido. Entonces, ¿tú qué decisión tomas? Pues evidentemente en la película, pues Neo toma la pastilla en la cual él va a ver su realidad y ahí continúa la historia de esta película. Y teniendo en cuenta esta pequeña introducción, siento que Dios hizo eso en mi vida, que un día yo conocía muchas cosas de Dios, pero es como si Dios me hubiera dicho, Alex, aquí tengo dos pastillas, dos píldoras para ti. Una con la cual tus ojos se van a abrir y vas a ver una realidad o sencillamente toma la otra, vas a despertar en casa, vas a salir de la iglesia y todas las cosas van a ser exactamente iguales a como siempre han sido. Vas a seguir siendo la misma persona, vas a seguir viviendo tu misma realidad. ¿Qué pastilla quieres tomar? Y precisamente pensando en esto, este es el título del mensaje que traigo en esta mañana. ¿Pastilla roja o pastilla azul? Y quiero que pienses por un momento cuál de las dos pastillas quieres tomar hoy. Hoy tú tienes una decisión que tomar. Tú puedes tomar una pastilla en la cual tú salgas de la iglesia así como llegaste, ¿sí? Con los mismos conceptos en tu cabeza, tu vida va a seguir siendo la misma, vas a seguir exactamente con la misma familia, pero no vas a aprender nada, tu vida hoy no va a cambiar si tomas esta pastilla. Pero si tomas la otra pastilla, estoy convencido que el Señor va a hacer algo especial en ti. Y eso no solamente pasó o ha pasado en mi vida, o hoy el Señor lo ha presentado para nosotros, sino que eso también pasó hace muchos años. Y si miramos la Biblia, en el Evangelio de Juan 8, hay una situación muy similar que les quiero compartir en esta mañana. En Juan 8, en el versículo del versículo 31 al 33, la palabra de Dios dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Será que hay algún creyente aquí? ¿De pronto sí? Ah, ok, bueno, estamos bien. Entonces, así como el Señor habló a los judíos que habían creído en Él, Él habla hoy a nosotros que hemos creído en Él. ¿Y qué les dice? Les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso me hace pensar que de pronto habían discípulos que no eran verdaderos. ¿Mm? Y Jesús conocía el corazón de las personas y Jesús conoce tu corazón y aquí, recuerda, tú vas a escoger una de las dos pastillas, tú debes comenzar a analizar cómo está tu corazón, tú eres verdaderamente un discípulo, conoces la realidad de lo que es ser verdaderamente un discípulo y esto es lo que el Señor les quería hablar a ellos. Y después les dice, no solamente a los que han creído, que van a permanecer y serán verdaderamente sus discípulos. Dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el versículo 33 les responden ellos y les dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y esa es la situación. Jesús les está diciendo, miren, ustedes han creído, ¿sí? Pero no solamente son creyentes, sino que yo quiero que ustedes permanezcan y que sean verdaderamente mis discípulos. Y por eso yo quiero que ustedes conozcan la verdad y que esa verdad los haga libres. Pero ellos dicen, ¿cómo así? Si nosotros no somos esclavos, como tú nos dices que somos libres. Nosotros nacimos en una realidad y en esa realidad hemos aprendido a vivir la vida que tenemos y en nuestra vida nosotros no somos esclavos. ¿Cómo tú me dices o cómo tú nos dices que somos esclavos? ¿Sabes? Cuando uno viene a Dios, cuando uno viene a la palabra es como ese espejo, ¿no? Que cuando tú te acercas a ella, la palabra te muestra las imperfecciones que tú tienes y que yo tengo. Entonces, cada vez que venimos a Jesús, en su gloria, como que Él es tan santo que cuando tú lo ves a Él, te ves lo imperfecto que tú eres, ¿sí? Y eso era lo que estaba pasando aquí. Ellos no veían imperfección en ellos. Ellos creían que eran libres. Ellos creían que todo estaba bien porque ellos venían de la descendencia de Abraham. De hecho, esa es una de las excusas o de las respuestas que ellos le dan a Jesús. Y entonces, Jesús, ¿qué tiene que hacer? Jesús les dice, listo, hagamos algo.
Les voy a mostrar algunas evidencias de su esclavitud, porque a veces uno se pregunta y dice, venga, pero entonces, ¿cuáles son esas evidencias? ¿Cómo así que Jesús me está diciendo que yo soy esclavo? Y entonces la conversación aquí continúa y en los versículos 37 en adelante, Jesús comienza a mostrarles por qué ellos eran esclavos, cómo así, cuál era esa realidad de esclavitud en la cual ellos vivían. En el versículo 37, Jesús les dice, yo sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. O sea, Jesús aquí comienza a decirles, miren, yo conozco la intención de su corazón, y la intención de su corazón es que ustedes me quieren matar. ¿Una intención buena? No, ¿cierto? Y aquí entonces les continúa diciendo y les dice, yo hablo lo que he visto de mi padre, pero ustedes hacen y ustedes hablan de lo que han visto de su padre. Versículo 24, vosotros sois, y aquí les aclara quién es el padre, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. O sea que aquí Jesús básicamente les está mostrando la realidad y les está diciendo, miren, ustedes son esclavos. ¿Y por qué son esclavos? Porque ustedes tienen un pecado, porque hay pecado en su corazón, porque ustedes han hecho lo que ese padre de la mentira les ha enseñado a hacer. Ustedes nacieron en esa esclavitud y no reconocen la esclavitud porque no la pueden ver. ¿Por qué? Porque siempre han estado ahí. Esa esclavitud es parte de su vida, es parte de su ser. Y aquí recuerdo una historia que en algún momento escuché que me impactó muchísimo. La verdad no sé si es una historia real o no, pero se las quiero compartir. Y hablaban de un hombre cuyos abuelos fueron esclavizados. Sus papás nacieron siendo esclavos y fueron esclavos toda su vida. Y este hombre, evidentemente, nació siendo esclavo. Y siendo esclavo, llegó un momento en el cual su amo, porque ya habían pasado algunas generaciones, él se hizo muy amigo de su amo y su amo llegó un momento de la vida que le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú seas, continúes siendo esclavo, yo quiero romper como esa tradición de tu familia. ¿Sabes qué? Te voy a dejar libre, ya no seas más mi esclavo. Y lo dejó libre y le dijo, oye, tú eres libre, vete, haz lo que tú quieras. Y este hombre, al pasar unos días, el que era esclavo, se acercó a su dueño, a su señor, a su maestro y le dijo, ¿sabes qué? No sé qué hacer con la libertad que tú me das, yo prefiero quedarme aquí, quiero seguir siendo esclavo tuyo, porque no sé qué hacer. Porque este hombre siempre había nacido en esclavitud y no conocía algo diferente de la esclavitud, y entonces cuando vio la libertad, no supo qué hacer y se devolvió. Y aquí para él era importante reconocer su historia, como que conocer en dónde estaba él. Y para Jesús es importante mostrarle a aquellos creyentes en dónde está su corazón, qué es lo que realmente ha pasado en sus vidas. Porque Jesús no quiere venir y mover las emociones de las personas sencillamente para que un día nosotros oremos o lo busquemos a Él, sino que Él quiere transformar nuestra vida totalmente. Eh, y con esto Jesús presenta o para él es necesario mostrarles a estos creyentes cuál es su condición. Y su condición es, miren, en su corazón ha habido pecado y ese pecado los hace esclavos. Entonces ustedes deben entender que esa esclavitud es la que ha habitado en sus vidas. No estamos hablando de grilletes. Al día de hoy no hablamos de una esclavitud de grilletes. Al día de hoy tristemente, sí hay lugares, evidentemente en Colombia, en otros países también, en donde ha habido ese tipo de esclavitud, pero hoy estamos hablando de esa esclavitud, de ese pecado que te mantiene sujeto, que te mantiene allí sometido. Y esto pasa en la iglesia, y lo digo porque a mí me pasó por mucho tiempo, que yo conocí de Dios, pero no conocía esta verdad. Yo pensaba que yo era un buen creyente, yo pensaba que era un verdadero discípulo, y me di cuenta en algún momento que mi vida no había sido transformada. Me había dado cuenta en un momento que yo no había escogido esa pastilla que me mostrara la realidad. Yo pensaba que sencillamente con ir a la iglesia ya todas las cosas estaban bien, pero mi relación con Dios no era la mejor. No conocía, no descubría realmente a ese Dios, precisamente porque no lo había visto, no había conocido la libertad que él me quería ofrecer. Pero aquí entonces Jesús, volviendo un poquito a la historia, les está diciendo a ellos cuál es la situación de su corazón, en dónde están ellos. Y entonces de pronto nosotros podríamos estar pensando, bueno, pero si para ellos esto es su esclavitud, ¿cómo yo puedo pensar o cómo puedo descubrir que soy esclavo?
¿Cómo puedo saber en mi vida que soy esclavo? Y quizás la mejor referencia que podamos encontrar es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel se fue esclavo en la tierra de Egipto. Y a través de ellos vamos a descubrir algunas características que nos enseñan que nosotros somos esclavos del pecado. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios, en Éxodo 1.8 se comienza a contar, o en Éxodo 1.8 más bien encontramos esa época de esclavitud del pueblo de Israel. Y entonces la Biblia dice, años después hubo un nuevo rey. Como ese rey no sabía nada de lo que José había hecho para ayudar a Egipto, le dijo a su pueblo, fíjense en los israelitas, ya son más fuertes que nosotros, y si no los manejamos con cuidado, van a seguir aumentando. Entonces, cuando haya guerra, se unirán a nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se irán del país. Para humillar a los israelitas, los egipcios les pusieron las órdenes, perdón, para humillar a los israelitas, los egipcios los pusieron a las órdenes de capataces y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En esas ciudades el rey de Egipto guardaba sus provisiones, pero mientras más maltrataban a los egipcios a los israelitas, más crecían ellos en número. Tanto era el miedo que los egipcios sentían frente a los israelitas que los trataban con mucha crueldad y los hacían trabajar muy duro y hasta los pusieron a mezclar barro para hacer ladrillos y también a trabajar en el campo. Si miramos esta situación, esto que está pasando acá, subrayé algunas palabras y todas ellas hablan de una opresión. Dice, los pusieron bajo las órdenes de capataces, los obligaron, los trataban con mucha crueldad y esta es la mejor manera como yo puedo identificar que soy esclavo. Piensa por un momento en aquellas cosas que tú haces y de pronto vas a percibir que hay cosas que tú haces obligado, que hay cosas que tú haces que generan mucha crueldad en tu vida. ¿Mm? O de pronto has conocido a otras personas que han vivido esta situación. Yo les cuento un poquito de mi familia, creo que en algún mensaje lo compartí y mi papi era una persona que solía tomar mucho, ¿sí? Pero mi papá es una persona que al día de hoy todavía toma, ya no tanto, em, pero él es una persona que él decía, para mí tomarme 2, 3 cervezas no está mal. Para mí tomar todo un fin de semana no está mal. Y el día que él quiso dejarlo porque médicamente le dijeron, oye, no puedes seguir tomando porque ese licor con el cual has alimentado tu cuerpo, ese licor te está destruyendo. Y ese día que él quiso dejarlo, no lo pudo hacer. Y por eso les decía, al día de hoy él sigue tomando, porque eso que le hace daño y él es consciente que él debe dejar de tomar, pero no lo puede hacer. Adivinen por qué, porque es esclavo del trago. Y es exactamente lo mismo que nos pasa en muchas áreas. Hay personas que son esclavos de la inmoralidad sexual y un día dicen, ay Dios mío, pero yo quiero dejar este pecado, Señor, límpiame de este pecado, yo hago y me esfuerzo y me alejo pero pasa un tiempo y otra vez vuelvo y caigo. Hay otras personas que la ira consume sus corazones y entonces cualquier situación que pasa, pum, es el detonante que de una vez nos lleva a la obligación de ese pecado, a tener que consumar ese pecado. Hay personas que para las cuales robar es muy fácil y un día dicen, yo quiero dejar de robar y lo intentan, pero no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. Y el pecado siempre nos va a esclavizar. El pecado nos pone bajo sus órdenes. El pecado nos obliga y nos lleva a trabajar con crueldad. Yo no sé si les haya pasado esto, si solamente me pasa a mí, pero cuando yo comencé mi vida cristiana, yo estaba tan enamorado de Dios y comencé a buscar de Dios en todo momento. Y yo me acuerdo que llegaba la noche y me ponía a orar en mi habitación y leía la Biblia constantemente y ¡pum! Pecaba. ¿Sí? Y mi vida se volvió una vida tan difícil y yo sentía, Dios, esto es muy complicado, porque yo trato de buscarte, pero viene un momento de crueldad de mi vida en el cual, pum, viene el pecado y otra vez fallo y otra vez me siento mal y yo no te quiero fallar y estoy como en ese vaivén de que te busco, pero no encuentro como esa libertad y no la encontraba porque no la conocía, porque no sabía que esa era mi situación, que no sabía que esa era mi condición. Yo creía en Dios y estaba enamorado de Dios y estaba buscando a Dios, pero no me daba cuenta que había una condición y era una condición de esclavitud. Hasta que Jesús viene a través de su palabra y me dice, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú crees en mí y tú quieres ser mi discípulo, pero ¿sabes? Eres esclavo. Y mientras no entiendas esa realidad y no sepas cómo salir de ella, pues vas a vivir esclavo.
y tienes que enfrentarte a esa realidad. Y ese día vinieron las dos píldoras y ese día yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero tomar esa píldora en la cual pueda ver en mi condición y en la cual puedas salir de esa condición. Y yo quiero motivarte para que hoy tú tomes esa decisión. A través de lo que ha pasado con el pueblo de Israel, Jesús le ha mostrado a ellos el pecado en su corazón. A través de lo que pasó con sus discípulos, Jesús les mostró lo que había en su corazón. ¿Sabes? Cada situación que tú y yo vivimos, no la vivimos porque sí. La vivimos porque Dios quiere mostrar cuál es la situación de nuestro corazón, para que tú puedas ver en qué momento estás y puedas descubrir qué es lo que está pasando en tu vida y así Dios va a poder obrar en ti. Entonces quizás hoy tú puedas hacer la pregunta, bueno, tú me has hablado de que hay una situación de esclavitud, de que es una situación difícil, debemos descubrirla y entonces ahora yo qué hago, ¿sí? Hay una situación, pero ahora yo qué hago. Y entonces Jesús da la respuesta. Jesús no solamente les dice, miren, ustedes fueron esclavos o son esclavos del pecado y saben qué, nos vemos, chao. No, sino que Jesús viene a transformar y a liberar sus corazones y sus vidas. Y por eso en el mismo capítulo de Juan 8, Jesús les dice, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Libres. Ahora ellos sí entienden y ahora ellos sí ven que hay un pecado y que ese pecado genera esclavitud. Y entonces Jesús les dice, ¿sabes qué? Mira, la solución es muy sencilla. La solución es, uno, conocer la verdad. Y esa verdad nos va a hacer libres. No dice conocerán la verdad y ustedes tienen que orar 5 horas, 10 horas, 3 horas y esa acción los hará libres. No, dice conocer la verdad. Yo tengo que enfocarme en conocer la verdad y conocer esa verdad es lo que me va a hacer libre. Como en el caso de la película que era tomar la pastilla y esa pastilla era hacerlo libre, yo no tengo que hacer algo, solamente tengo que conocer una verdad. ¿Y qué verdad? ¿A qué verdad se refería Jesús? ¿Qué significa conocer la verdad? Pues bien, conocer la verdad implica muchas cosas y una de ellas es conocer al Padre. Jesús vino a que los hombres, digamos, para el pueblo de Israel, conocer a Dios era conocer una figura. Yo no sé si de pronto ustedes lo percibieron así. Cuando yo comencé, como les decía, yo estudié en un colegio católico y conocí muchas cosas de Dios. Y yo conocí a Dios lejano. Yo sabía que Dios había hecho algo en el pueblo de Israel. Yo sabía que Maná había descendido del cielo. Pero yo no conocía a ese Dios. O sea, ese era un Dios lejano para mí. Y siempre quise como darle una figura a ese Dios, pero nunca supe cómo hacerlo, nunca supe cómo acercarme a ese Dios. Pero cuando vengo a la Biblia y me encuentro con Jesús, que es Dios, 100% Dios, pero también es hombre, veo en Él al Padre, veo en Él el amor del Padre, veo en Él el reflejo del Padre. Y entonces cuando lo conozco a Él, conozco al Padre. Y eso era algo que Él les estaba diciendo. Les estaba diciendo, ¿saben qué? Lo primero que ustedes tienen que hacer es conocer al Padre. Cuando ustedes conocen al Padre, saben cómo relacionarse con Él. Y entonces cuando sepan cómo relacionarse con Él, todas las cosas van a comenzar a cambiar. Porque hay otra verdad que ustedes deben conocer y deben conocer cuál es el estado de tu corazón, cuál es el estado en el cual tú estás. Y si miramos la Biblia en Romanos 3:23, allí nos dice cuál es el estado de la humanidad. Recordarán este versículo que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el estado en el cual nos hemos vivido. Estamos destituidos de la gloria de Dios porque hay pecado. Entonces, esta es la segunda parte de la verdad. Quizás nosotros como creyentes hemos conocido esta parte. Sabemos y somos conscientes que el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Pero no es la única verdad que tenemos que conocer. No es solamente conocer al Padre y conocer también que si hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, sino que la Biblia continúa hablando, Romanos 6:23, hay otra cosa que debemos conocer, otra verdad que debemos conocer. Y la verdad es que porque la paga del pecado es la muerte. O sea que ese pecado debe pagarse con algo. ¿Sí? Debe suceder algo para pagar el pecado y lo que debe suceder es la muerte y esa es otra verdad que debemos conocer. Eso es lo que el Señor quería mostrarles a ellos. Miren, deben conocer que hay un Dios, ¿sí? Pero también deben saber que aunque está ese Dios, que ustedes han pecado, porque ese pecado, ya les he mostrado cuál es el pecado, los tiene lejos de la gloria de Dios. Ustedes conocen a Dios y creen en Dios, pero están lejos de la gloria de Dios. Entonces, ahora que ya entendieron que existe un pecado, deben saber que ese pecado se debe pagar. Y la paga del pecado es la muerte. Pero aquí no es lo último que debemos conocer, sino también debemos conocer Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no sé, más tenga.
O sea que ya conocemos la verdad, conocemos que existe Dios, conocemos que hay pecado, que ese pecado tiene una consecuencia, tiene algo que debe pagarlo, que es la muerte, pero esa muerte viene a través de Jesús y cuando conozco esa verdad, entonces la verdad me hace libre. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y esto no solo funciona para el que no es creyente, porque recuerden lo que hablábamos al inicio. Jesús coge a todos los judíos que habían creído en Él y les dice, oigan, ustedes han creído, pero yo quiero que ustedes sean verdaderamente mis discípulos. Y yo lo que creo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es que nosotros seamos verdaderamente sus discípulos, porque hay discípulos que no son verdaderos. ¿Mm? Y entonces aquí hoy debemos tomar la decisión. O yo salgo de la iglesia diciendo, ok, me hablaron, ¿de qué me hablaron? O puedo salir de la iglesia diciendo, me hablaron sobre la esclavitud, pero soy consciente de que necesito conocer la verdad, necesito descubrir al Padre. Yo he visto personas y a mí me pasó que yo asistí a la iglesia, al inicio, lo voy a confesar acá, yo asistí a la iglesia regañado, ¿sí? Porque vivíamos con mi mami y con mi hermano, mi mami comenzó a asistir a la iglesia y nosotros los domingos nuestro plan era salir a jugar fútbol. Pero cuando mi mami comenzó a conocer de Dios, ella se enamoró tanto del Señor que ella se levantaba temprano, se alistaba y nos decía, nos vamos para la iglesia. Y nosotros, mami, pero nos vamos para la iglesia. Bueno, sí, señora. Todos para la iglesia. Y nosotros llegábamos, no había una opción, nosotros llegábamos a la iglesia y sencillamente, pues nada, llegábamos a la iglesia y si ustedes me preguntan qué hacíamos en la iglesia, hablábamos con personas y de pronto no sé, comenzamos a tener amistades, pero no conocíamos a Dios, no teníamos una relación cercana con Dios. Entonces de pronto nos ha pasado eso, que nos acercamos a la iglesia, pero no conocemos de Dios, entonces no tenemos una relación con el Padre, por lo tanto no conocemos cuál es nuestro estado, por ende no logramos entender que Dios quiere traer libertad a nuestras vidas. Ahora bien, hay personas que no están en la iglesia, hay personas que están lejanas de la iglesia y uno les va a hablar de Dios y dice, no me hable de Dios, no me hable de Dios, yo prefiero vivir siendo esclavo, ¿se acuerdan la historia? No quiero que me hable de Dios, no quiero conocer esa realidad porque es que mi realidad es lo que yo siempre he visto. Siempre he nacido en esclavitud, siempre he estado aquí, entonces no me hablen de algo diferente. Yo prefiero estar ahí. Pero saben, ese es el desafío. Nosotros llevar ese mensaje para aquellas personas que siempre han estado en esclavitud, para que ellos abran sus ojos y se den cuenta que existe la esclavitud. No estamos hablando de grilletes, sino hay una esclavitud más profunda. Y esa esclavitud es el único que la puede cambiar, que la puede quitar, es el Señor Jesús a través de su sacrificio. Y ya con esto voy a terminar porque creo que me estoy extendiendo un poquito, perdón. ¿Cuál es la intención? Bueno, Jesús, ¿por qué Jesús le habla a los que habían creído en Él y por qué les dice eso? O sea, ¿cuál es la intención? Y saben, en ese mismo capítulo de Juan, al finalizar la conversación, Jesús les dice algo tan, pero tan interesante que es con lo que quiero cerrar este mensaje. Y en el versículo 34, Jesús les responde a estas personas y les dicen, ¿saben qué? La verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Y un siervo, versículo 35, no se queda para siempre con una familia, pero un hijo pertenece a la familia. Siempre pertenece a la familia. Un hijo siempre va a estar ahí, un hijo siempre va. ¿Sabes? Jesús no quería que ellos estuvieran un día con la familia. Nosotros pertenecemos quizás a la familia más maravillosa que pueda existir y es la familia de Dios. Nuestra familia nos va a fallar y la familia que quizás ellos conocían era quizás una familia rota. Y siendo una familia rota, Jesús quiere restaurar eso en tu corazón y en mi corazón. Y yo no sé si de pronto tú te has sentido sin familia, pero si te has sentido sin familia, quizás es porque has estado lejos de la verdadera familia. Y la verdadera familia está en Cristo. Y yo quiero invitarte hoy a que recuerdes que Jesús te quiere siempre en su casa. Y Jesús hizo todo esto, hizo todo lo que hizo. Se aguantó el dolor, el sufrimiento, se aguantó
el estar colgado en una cruz, se aguantó los golpes, se aguantó las burlas, se aguantó absolutamente todo solo por un propósito, para salvarte a ti y que tú puedas estar por siempre con su familia, para que puedas estar siempre allí. Hoy quiero invitarte para que cierres tus ojos y hagamos una pequeña oración a Dios y le digas a Dios, ¿sabes, Señor? El estado de mi corazón quizás ha sido conocerte. Yo he asistido a la iglesia por algún tiempo y soy creyente y creo en ti, pero quizás en mi corazón no soy un verdadero discípulo, porque quizás he estado lejos de ti, porque quizás aún sigo esclavo del pecado, porque no soy consciente o no lo había visto. Quizás no lo había visto de esa manera, pensaba como estos creyentes de los cuales nos habla la Biblia, que ellos creían que por ser hijos de Abraham no eran esclavos. Y yo quizás creí por mucho tiempo que no era esclavo, porque comenzaron a cambiar cosas en mi vida, porque me volví una mejor persona desde que conocí de ti. Pero si el pecado ha estado presente en mi vida, soy esclavo del pecado. Y hoy reconozco que tú eres Dios, hoy reconozco que tú eres Padre, hoy reconozco que tú eres mi Salvador, porque sé que hay un estado en mi vida y ese estado ha sido de pecado. Pero también reconozco, Señor, que ese pecado se debe pagar con la muerte. Y tú moriste por mí. Y tú lo entregaste todo en esa cruz. Te aguantaste todo el sufrimiento solamente por liberarme a mí, por traerme libertad. Y hoy yo quiero conocer esa verdad. Hoy yo quiero descubrir la verdad, que tú me haces libre, que tú me hiciste libre a través de la cruz del Calvario, que ya no soy ningún esclavo, porque solamente con conocer la verdad, esa verdad nos hará libres. Y hoy conocemos esa verdad de ti, que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para traer libertad a nuestras vidas, que ya el pecado no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre nosotros, porque tú en la cruz del Calvario nos diste libertad. Y hoy debemos disfrutar de esa libertad y hoy debemos seguir en esa libertad, porque tú tienes un propósito, y es que nosotros siempre, siempre vivamos en casa contigo. Señor, yo te pido por mis hermanos y hermanas que hoy escuchan este mensaje, para que tú abras sus ojos, Señor, y si alguno de ellos se ha sentido lejos de ti, que ellos recuerden que tú, Señor, trajiste libertad y que solo con conocer tu libertad, la libertad que tú nos has traído, seremos verdaderamente libres. Y que no solamente debemos ser verdaderamente libres, sino que debemos vivir y permanecer en ella, en esa libertad. Porque cuando vivimos en esa libertad podemos vivir completamente en tu casa y podemos estar allí por siempre. Gracias, Señor, porque sé que traes algo especial para nosotros, para nuestra vida, para nuestra iglesia. Y yo te pido, Dios, que hoy nos permitas disfrutar de esa libertad y que hoy podamos decir que somos libres del pecado, que hoy podamos decir que somos libres, que nuestra familia es libre, que nuestros hijos son libres, porque tú, Señor, nos has hecho libres en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque nos has amado, Señor, y porque has restaurado nuestras familias, Dios, porque tú nos has traído a la mejor familia, a la familia más grande, que es tu familia, Señor, porque estamos aquí solamente porque tú nos has querido traer para revelarnos tu verdad. Gracias, Dios, por amarnos, gracias por liberarnos, gracias por transformar nuestra realidad. Gracias, Señor, por hacernos libres. Señor, te honramos, Señor, te amamos y te adoramos, Dios. En Cristo Jesús oramos hoy. Amén y amén.